El notario me miró con lástima y empujó los papeles sobre la mesa. Carlos, la casa de tus padres ya no es tuya, ni duelos. La vendieron hace 3 semanas. Sentí que el mundo se detenía en 4 años. 4 malditos años pagando una hipoteca en secreto para que ellos no perdieran la casa de mis abuelos. Y ahora, vendida. Mi propia sangre, ¿quién demonios eran realmente mis padres? Todo empezó cuando tenía 27 años. Acababa de conseguir mi primer gran ascenso en la constructora. Ganaba bien, pero vivía como siempre en sencillo ahorrando cada peso. Un día fui a visitar a mis papás en la vieja casa de la colonia y los encontré sentados en la sala, llorando en silencio. Papá, con la voz rota, me confesó que estaban a punto de perder la casa. La hipoteca se había vuelto impagable después de que mamá enfermara y él perdiera clientes en su taller. No se preocupen, les dije. Yo me encargo, pero no les dije cómo. Abrí una cuenta aparte, hablé directamente con el banco y empecé a pagar la hipoteca religiosamente cada mes. Nunca les conté. Quería que creyeran que era un milagro, que Dios los estaba bendiciendo. Cada vez que mamá me abrazaba y decía, ¡milagro!, yo sonreía por dentro. Era mi forma de agradecerles todo lo que habían sacrificado por mí. Durante 4 años mantuve el secreto. Viajaba, trabajaba como loco, salía con chicas que nunca presentaba porque no tenía tiempo. Todo era por esa casa. Por ellos hasta aquella tarde llegué como siempre, con unas flores para mamá y una botella de vino para papá. La reja estaba abierta. Un letrero de "se vende" ya no estaba, porque ya estaba vendido. Toqué la puerta a nadie, a mi mamá, embuzoné a mi papá y han apagado ahí, y ahí estaba yo, parado frente a la casa que había pagado con mi sudor, convertida en propiedad de extraños. ¿Por qué mis padres desaparecieron justo el día que descubrí la verdad? Esa misma noche recibí un mensaje de un número desconocido. Carlos, no vayas a la casa. No es lo que crees. Ellos no son los únicos que mintieron. Adjuntaba una foto la escritura de la propiedad, pero a nombre de mi madre y de un hombre que no era mi padre, un tal Roberto Mendoza. A mi mundo se tambaleó. ¿Mi mamá tenía otro esposo? ¿Otra vida? Busqué el nombre. Roberto Mendoza era un empresario que había muerto 2 años atrás, y en su testamento aparecía yo como beneficiario de algo que todavía no entendía. ¿Qué demonios estaba escondiendo mi familia durante toda mi vida? Empecé a investigar como loco. Vendí mi camioneta, contraté a un detective privado y revisé cada papel que encontré en la casa de un tío. Lejano descubrí que mis padres no estaban a punto de perder la casa por mala suerte. La estaban perdiendo porque mi papá había pedido préstamos para mantener un negocio fantasma con el que lavaba dinero de gente peligrosa. Mi mamá lo sabía todo. Y yo había estado financiando su mentira durante 4 años en una noche. Mientras revisaba cajas viejas, encontré cartas cartaos de amor de mi mamá para Roberto Mendoza, el hombre de la escritura. En una de ellas, fechada cuando yo tenía 5 años, decía: Roberto, Carlos es tu hijo, pero nunca podré decírselo. Su padre legal lo crió bien y yo no quiero destruir esa familia. Me quedé congelado. Con la carta en la mano, toda mi vida había sido una mentira construida sobre otra mentira. El detective me llamó al día siguiente. Carlos, encontré a tus padres están en Cancún. Pero hay algo más. La casa que vendieron tenía un valor oculto. Debajo del patio trasero hay una caja fuerte empotrada desde los años 70. Tus abuelos escondieron algo muy valioso ahí. Tus padres lo sabían. Por eso la vendieron tan rápido y tan barato a un comprador que ya sabía del tesoro, que era lo que mis abuelos escondieron y que ahora estaba en manos de extraños. La traición. Viajé a Cancún. Los encontré en un resort de lujo. Mi mamá con joyas nuevas, mi papá bronceado y sonriente como si nunca hubiera pasado nada. Cuando me vieron, se quedaron pálidos. Hijo, podemos explicarlo, dijo mi mamá. ¿Explicar qué? Que vendieron la casa que yo pagué 4 años. O que Roberto Mendoza es mi verdadero padre. El silencio fue ensordecedor. A mi papá, el hombre que me crió, bajó la mirada. Nunca quisimos que supieras. Roberto era rico pero peligroso. Cuando murió, dejó todo a su hijo, a ti, Anne. Pero la casa era la clave para reclamarlo. Nosotros solo queríamos protegerte. Protegiéndome me robaron. Respondí con la voz temblando de rabia. Mi mamá intentó abrazarme. La rechacé. ¿Podía confiar en alguien después de esto? Identidad oculta. El notario de Cancún me reveló la bomba final. Roberto Mendoza no solo era mi padre biológico, era el dueño real de la constructora donde yo trabajaba. Yo había estado trabajando para mi propio padre, sin saberlo, y el 40% de las acciones de la empresa estaban a mi nombre desde que cumplí 18 años. Mis padres lo sabían y habían estado cobrando dividendos a mis espaldas durante años. La casa no era solo una casa, era la garantía que Roberto dejó para que yo pudiera reclamar mi herencia completa. Ellos no solo vendieron mi casa, vendieron mi futuro. Regresé a la ciudad con todo el poder.
Compré la casa de vuelta al nuevo dueño, un inversionista que no sabía nada del tesoro por el triple de lo que mis padres la vendieron, antes que desenterraran la caja fuerte del patio. Dentro en la carta decía así: ¿estás leyendo esto? Significa que ya sabes la verdad. Usa esto para ser mejor que todos nosotros. Mientras tanto, mis padres regresaron desesperados. Se habían gastado casi todo el dinero de la venta en el resort. Ahora rogaban, iba a perdonarlos, o iba a hacerles sentir el mismo dolor que yo sentí. Descubrí algo que me rompió el alma. Mi mamá estaba enferma de verdad. Muy enferma. Los médicos le habían dado menos de un año. Por eso mi papá aceptó el plan de vender todo. Querían dejarme protegido y disfrutar sus últimos meses juntos durante un segundo. Casi los perdoné, pero luego recordé los 4 años de mentiras, los dividendos robados, la traición a Nonel. Perdón no era la respuesta. Confrontación pública. Organicé una reunión familiar de reconciliación en la casa que acababa de recuperar. Invité a todos, tíos, primos y hasta a mis compañeros de la constructora cuando todos estaban reunidos en la sala. Proyecté en una pantalla gigante. El silencio fue sepulcral. Mi papá se derrumbó. Mi mamá lloraba sin consuelo. Entonces hablé. Durante 4 años les di todo en silencio. Hoy, frente a toda la familia, les devuelvo el favor. Les entregué 2 boletos de avión en clase turista de regreso a la ciudad y las llaves de un pequeño departamento que renté para ellos. Nada de lujo. Esta casa, dije, ahora es mía legalmente y la empresa también. Ustedes ya no tienen nada que ver aquí en Clímax, La Venganza. Mi papá intentó hablar. Lo callé. Se vendieron la casa que pagué yo. Se vendieron mi herencia. Se vendieron mi confianza. Ahora yo me vendo la suya. La familia entera presenció cómo lo sacaban de la casa, que alguna vez fue de mis abuelos. No grité, no, insulté. Solo los miré a los ojos y dije, esto es lo que se siente cuando te quitan todo, sin avisar. La revelación final, cuando ya se iban, mi mamá se volteó y con lágrimas en los ojos dijo: Carlos, Roberto no era tu padre biológico. Me quedé helado. Él solo nos protegió. Tu verdadero padre era otro hombre, uno mucho peor. Roberto te reconoció como hijo para salvarte de él. Toda la venganza que acababa de ejecutar estaba basada en otra mentira más. 2 meses después, la casa estaba restaurada. La empresa iba mejor que nunca bajo mi dirección. Visité a mis padres en el pequeño departamento. Mi mamá estaba más débil. Mi papá, destruido, no los abracé, pero les dejé un sobre con dinero suficiente para sus tratamientos y para vivir con dignidad. No lo hago por ustedes, les dije. Lo hago por el niño que un día creyó que tenía una familia. Salí de ahí sin mirar atrás en esa noche. Sentado en el patio de la casa que tanto me costó, abrí la última carta que encontré en la caja fuerte. Era de mi abuela. La verdadera herencia no está en el dinero, mijo. Está en no convertirte en lo que te lastimó. Sonreí por primera vez en meses. A veces, la mejor venganza no es destruir a los demás, es convertirte en la persona que ellos nunca pudieron ser. Y yo, finalmente, logré la revelación final, versión extendida y final de la historia, cuando mi mamá se volteó en la puerta, con el rostro surcado por lágrimas que ya no eran de arrepentimiento, sino de una verdad más profunda. El mundo se detuvo por segunda vez en pocas semanas. Carlos, Roberto no era tu padre biológico. Las palabras cayeron como un balde de agua helada sobre las brasas de mi rabia. Me quedé helado, con la mano todavía extendida señalando la salida. Los familiares que aún permanecían en la sala, testigos mudos de mi venganza perfectamente orquestada, contuvieron el aliento. Mi papá, legal, el hombre que me había criado, con callos en las manos y historias de esfuerzo, bajó la cabeza aún más, como si el peso de décadas de secretos lo aplastara contra el suelo de baldosas que yo misma había pagado. ¿Qué estás diciendo? Logré articular. La voz ronca de mi mamá se apoyó en el marco de la puerta. Las joyas que lucía semanas atrás en Cancún ya no estaban. Solo quedaban las ojeras profundas y la palidez de quien sabe que el tiempo se le escapa. Roberto nos protegió. Hijo, tu verdadero padre era alguien mucho peor. Un hombre violento, conectado con los mismos círculos oscuros en los que tu papá se metió años después. Cuando quedé embarazada, Roberto, que era amigo de la familia y sabía todo, decidió reconocerte como suyo para sacarte de ese infierno. Firmó papeles, movió influencias, nos dio la casa, la protección, una vida falsa, pero segura. El silencio en la sala era tan denso que podía oír el latido de mi propio corazón. Uno de mis tíos carraspeó, incómodo. Una prima sacó el teléfono, pero lo guardó inmediatamente al sentir mi mirada. Todo había sido una capa sobre otra capa, mentiras que se sostenían sobre mentiras, la hipoteca que pagué durante 4 años con sudor y silencios, los dividendos robados, la venta apresurada de la casa, la enfermedad de mi mamá. Y ahora esto, ni siquiera la sangre que creía mancillada era la que pensaba. ¿Sentí náuseas entonces?
todo esto. Señalé la casa restaurada, las acciones que ahora estaban oficialmente a mi nombre, la caja fuerte abierta sobre la mesa del comedor. ¿Fue por nada? No por nada, intervino mi papá con voz quebrada. Roberto te quería como a un hijo propio. Es el cartão que encontraste. Era real, él siempre supo que serías mejor que nosotros. Mejor que él mismo. Salí de la casa esa misma noche sin decir más. Caminé por la colonia que conocía desde niño, pasando frente a las mismas casas donde jugaba fútbol de calle. La camioneta que había vendido para pagar al detective ya no estaba, pero mis pasos eran más firmes. Llegué al pequeño departamento que había rentado para mis padres. Toqué la puerta. Mi mamá abrió. Detrás de ella, mi papá estaba sentado en una silla de plástico. Mirando el suelo, les entregué el sobre grueso que llevaba en el bolsillo interior de la chaqueta. Aquí hay suficiente para los tratamientos, para vivir con dignidad los meses que le queden a mamá y para que no tengan que mendigar. No lo hago por compasión. Lo hago por el niño de 7 años que creía que su papá era un héroe cuando arreglaba el techo con sus propias manos. Ese niño se merece cerrar este capítulo. Mi mamá tomó el sobre con manos temblorosas. Por un momento, creí que iba a abrazarme. No lo hizo, sabía que no era el momento, Carlos. Susurró, perdónanos, no por lo que hicimos, sino por haberte convertido en esto. En alguien que tiene que elegir entre el rencor y la paz. No respondí. Solo cerré la puerta suavemente tras de mí. 2 meses después, la casa de mis abuelos brillaba bajo el sol de la tarde. Había contratado a un equipo para restaurar el patio trasero. La caja fuerte ya estaba vacía, pero su presencia recordaba que las raíces profundas siempre guardan secretos. La constructora iba viento en popa, había despedido a 2 gerentes que estaban al tanto de los dividendos irregulares y promovido a gente leal. El 40% de las acciones me daba control real. Por primera vez, tomaba decisiones no por sobrevivir, sino por construir en una tarde. Sentado en el mismo patio donde habían desenterrado el tesoro, abrí la última carta que había encontrado al fondo de la caja fuerte. Era de mi abuela, escrita con su letra temblorosa años antes de morir. Mijo, la verdadera herencia no está en el dinero ni en las propiedades. Está en no convertirte en lo que te lastimó. Tu abuelo y yo escondimos esas cosas no para hacerte rico, sino para darte una oportunidad de elegir en Elige bien, Carlos. Elige ser luz donde otros fueron sombra. Sonreí por primera vez en meses. Una sonrisa verdadera, sin amargura. Visité a mis padres una vez más. A mi mamá estaba más débil, pero había una serenidad nueva en sus ojos. Mi papá había conseguido un pequeño trabajo en un taller del barrio. Ya no lucían como los que habían huido a Cancún con dinero ajeno. Lucían humanos. No volveré a visitarlos seguido, les dije, de pie en la puerta, pero tampoco los abandonaré. ¿Esa es la diferencia entre ustedes y yo? Mi mamá sintió. Mi papá me miró a los ojos por primera vez en mucho tiempo. Estamos orgullosos del hombre en el que te convertiste, a pesar de nosotros. Salí de ahí sin mirar atrás, pero sin el peso que había cargado durante meses. Esa noche, en la casa que ahora era completamente mía, invité a unos pocos amigos verdaderos y a mi novia nueva, una arquitecta que había conocido durante la restauración. No hablé del drama familiar, solo brindamos por nuevos comienzos. A veces la mejor venganza no es destruir a los demás, ni siquiera es perdonarlos por completo. Es convertirte en la persona que ellos nunca lograron ser, en alguien íntegro, capaz de mirar al pasado sin que te domine, capaz de construir donde otros solo saquearon. La casa de mis abuelos ya no era solo ladrillos y cemento, era el símbolo de que, después de tantas mentiras, yo había elegido la verdad. Mi verdad, y por primera vez en 31 años, me sentía libre. Un hijo dedicado paga en secreto la hipoteca de sus padres durante 4 años para salvar la casa familiar. Cuando descubre que ellos la vendieron sin decirle, inicia una investigación que revela mentiras, identidades ocultas, herencias millonarias y traiciones inimaginables. Entre lágrimas, descubrimientos dolorosos y giros inesperados, el protagonista planea una venganza pública que dejará a toda su familia en shock. Una historia de dolor, poder y justicia emocional que cuestiona hasta dónde llega el amor familiar y qué tan lejos llegarías por vengarte de quienes más amaste. Si esta historia te hizo sentir algo fuerte, dale like ahora mismo. Suscríbete y activa la campana para más historias reales que te dejarán con la boca abierta. Comenta abajo, ¿perdonarías a tus padres o harías lo mismo que Carlos? Quiero leer tu respuesta.